Bienvenidos a las noticias internacionales del día. Arrancamos con la primera noticia. En Sri Lanka declararon feriado todos los miércoles. Sí, a partir de ahora todos los miércoles van a ser feriado. ¿Por qué? Porque ahora con la crisis internacional del petróleo, que a partir de la guerra entre Irán y Estados Unidos y todo el bombardeo que hubo en las instalaciones petrolíferas del Golfo Pérsico, el cierre del Estrecho de Hormuz por parte de Irán, va a empezar a haber escasez de petróleo. Va a haber una crisis importante del petróleo que por el momento, sus efectos quizás todavía no se sienten del todo, pero se van a empezar a sentir. Y sus efectos ya se sienten en algunos países, como es el caso de Sri Lanka, nada más ni nada menos. Por los temores, por la escasez de petróleo, tuvieron que declarar feriado todos los miércoles. Segunda noticia del día, miren este tweet de Bernie Sanders. Es muy interesante la verdad. Bernie Sanders es nuestro demócrata preferido, no nos olvidemos. Se ha presentado varias veces a elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nunca termina de ganar, por supuesto, porque no tiene el apoyo de las élites estadounidenses. Pero es una gran persona. Es muy inteligente. Tiene ideales políticos. Los respeta. Y siempre critica todo lo que está mal en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, desde hace un par de años, es muy evidente ya su giro a convertirse plenamente en una oligarquía. Quizás ya lo era, pero en estos últimos años esa tendencia se aceleró. Y lo que pasa hoy en día es que, por ejemplo, unas pocas familias muy adineradas, las élites, quizás esto es la creme de la creme, son las élites de las élites. Unas pequeñas familias adineradas apoderándose de todo. De la información, del poder político. Primero fue la familia Trump, por supuesto, pero ahora son las familias amigas de Trump. En este caso los Ellison, ¿sí? Que ya tienen el control de Paramount, por ejemplo. Pero Paramount, ¿a quién le importa? Seamos sinceros. No tiene nada divertido. Pero el problema es que Paramount está a punto, o estaría a punto de comprar Warner Bros. Ahora todos los medios de Warner Bros. Quedarían en manos de esta familia, ¿sí? La misma familia, por ejemplo, compró TikTok, no nos olvidemos. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que compró TikTok, lo que es TikTok Estados Unidos, ¿sí? No necesariamente TikTok mundial, pero lo que estamos viendo es claramente el giro a la oligarquía. Son pequeñas familias muy adineradas, ultra ricas, concentrando todo el poder, toda la comunicación, toda la información. Y eso es malo para la democracia, por supuesto. Así que Bernie Sanders critica esto. Hay muchas personas criticando esto. Y la verdad que es malo. Es malo que la información o todo el entretenimiento o absolutamente todo esté en manos de pocas personas. Ya el problema antes era que esté en manos de pocas empresas, ¿no? Los monopolios. Pero ahora esto va mucho más allá. Son pocas personas y pocas familias oligarcas apoderándose absolutamente todo. Este problema, hay que dejarlo en claro, no ocurre solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, en muchos países de América Latina, por supuesto, de Europa. Quizá en Europa está un poco más regulada la cuestión, pero bueno, esto es un problema grande, porque se supone que vivimos en sistemas democráticos y se supone que son igualitarios, pero parece que al final las democracias, como vienen criticando muchos marxistas desde hace décadas, las democracias son oligarquías disfrazadas. Bueno, es nuestro trabajo hacer lo posible para que las democracias sean realmente democráticas y no solo oligarquías disfrazadas. Tercera noticia del día, esto es grave. La injerencia de Donald Trump en todas las soberanías del mundo ya era algo normalizado, es un delito internacional que hemos naturalizado lamentablemente por su injerencia extrema, su intervencionismo. Intervencionismo que, digamos, viene acompañado de muy poca diplomacia, ¿sí? Es un intervencionismo burlón, como de matón, ¿no?
es un bullying global. Pero bueno, ahora lo que estamos viendo, se vienen las elecciones en Brasil y Donald Trump empieza a intervenir en la política brasileña. Ya lo intentó con Bolsonaro, pero por suerte Bolsonaro está preso, ¿sí? Como corresponde, por intentar un golpe de Estado, por alentar a sus militantes a realizar un golpe de Estado antidemocrático en Brasil. Bueno, ahora Donald Trump va a hacer todo lo posible para que gane el hijo de Bolsonaro. Esto es terrible, es un crimen. De hecho, en Brasil esto conlleva un delito, justamente que haya injerencia de países externos, extranjeros, interfiriendo en la democracia. Bueno, esperemos, porque sabemos que en Brasil funciona mejor la justicia, por lo que hemos visto. Esperemos que la justicia, bueno, se haga cargo de este asunto. Que evite la intervención, injerencia externa de Estados Unidos sobre la democracia brasileña, y esperemos que esto realmente venga acompañado de algún tipo de acción judicial, porque la verdad es un delito. Lo hemos naturalizado lamentablemente, pero está mal, es incorrecto y es ilegal, o debería ser ilegal. Lo hemos naturalizado porque lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto con la ultraderecha global, esto de estar apoyándose entre ellos en distintas elecciones y terminar también hablando contra los políticos de otros países o contra las acciones políticas de otros países. Esto lo hemos naturalizado, pero hay que decirlo, está mal. Intervenir militarmente está súper mal, pero ya la injerencia discursiva también es grave y no es correcto y no es diplomático tampoco. Cuarta noticia del día, y yendo a Irán. Esto, la verdad, yo no la tenía. No la tenía, que el 17% del internet mundial pasa también por el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa? Se pusieron todos de acuerdo y dijeron, el estrecho de Hormuz tiene que ser el punto estratégico más importante del mundo, no solo en términos de recursos energéticos como el petróleo, sino también en recursos informáticos. ¿En serio hay cables de internet pasando por ahí? Y lo pregunto realmente porque este es uno de esos tweets y de esas noticias que no tenemos confirmadas, ¿sí? Esta es la nueva sección del canal de este programa que se va a llamar ¿Es real o falso? Bueno, eso también lo dejo para debatir en los comentarios, pero ponele que sea falso, no tendría sentido este tweet. Y si es real es increíble, porque tenemos otra carta de Irán para negociar en esta guerra, otra potencial amenaza de Irán para llevar a cabo un ataque informático que realmente podría representar un daño global importante a las redes de internet. Esto tampoco está confirmado, pero estuve leyendo que Irán realizó un ataque a lugares específicos relacionados con centros de datos informáticos en Israel o en distintos puntos del Golfo Pérsico. Y esto se podría haber visto nada más ni nada menos en el caudal de trolls y bots, ¿sí? Esto es increíble. Trolls y bots en las redes sociales. Estos trolls y bots que... esto ya no va a sorprenderle a nadie, suelen apoyar a los candidatos de ultraderecha, ¿sí? Son programas automáticos que lo que buscan es justamente manipular el debate y hacer creer que hay mucho apoyo a las ideas de ultraderecha, ideas que son muy negativas. Bueno, al parecer, después de uno de los ataques de Irán, habría desaparecido gran caudal de ese número de trolls y bots y usuarios falsos que comentan de manera automática, lo que habría perjudicado a la cantidad de likes que tienen, por ejemplo, los comentarios que apoyan a Milei en Argentina, por dar un ejemplo. Entonces, esto es interesante, no está confirmado, son rumores, son suposiciones, pero lo pudimos ver en la práctica. De hecho, hay un tuit de Milei
donde los comentarios criticándolo tienen mayor cantidad de likes. Esto no se solía ver. Entonces, esto es interesante. Ojo, cuidado. A tener en cuenta. Otra noticia muy interesante, pero no confirmada, ¿sí? De nuevo la sección real o falso. Hemos visto algunas medidas de Rusia y de Putin para ayudar a Irán en cierta manera. No de manera muy directa, pero de manera muy sutil. Bueno, uno de los tweets que tenemos nuevos es que Rusia habría estado proveyendo a Irán tecnología de dron avanzada, ¿sí? E imágenes satelitales importantes para ayudarlo en este conflicto que está en curso actualmente Irán contra Estados Unidos e Israel. Entonces, esto de nuevo es interesante porque varias veces comenté, hay varios videos donde comenté el hecho de que una guerra, la guerra estratégica más importante del siglo XXI, va a ser en Irán. Y ya está ocurriendo en Irán. Y que esta guerra, de alguna manera, será una guerra proxy entre las grandes potencias del futuro. China y Rusia contra Estados Unidos. Entonces, hubo muchísimas noticias, algunas no confirmadas, otras sí, de ayuda de China y Rusia, de ayuda por parte de China y Rusia a Irán en este conflicto que está ocurriendo. Esa ayuda, por supuesto que es limitada, no termina de estar confirmada, no hay una cooperación que China salga a decir apoyamos completamente a Irán. De hecho, las voces oficiales de los funcionarios chinos y rusos siempre es la de, bueno, hay que negociar un alto al fuego, la paz, etc. Pero abajo, por debajo de la mesa, ¿sí? Por la vía no diplomática, estarían sí apoyando a Irán y ayudando a Irán. Y es que la siguiente noticia tiene mucho que ver con eso. Y es que, de nuevo, Irán, en otro gesto de apoyo junto con China, al parecer habría permitido el paso de otro buque petrolero por el estrecho de Hormuz. ¿Sí? Esto es muy interesante. El paso de un buque petrolero cuyo envío habría sido acordado y pagado con yuanes chinos. Muy interesante esto. Estamos en un nuevo plano de la guerra, que es el plano financiero, es el plano energético, la importancia del estrecho de Hormuz, la importancia de las medidas económicas y financieras, esto de acordar pagos, esto de permitir buques cuyos pagos se habrían acordado en yuanes chinos. Poco a poco va revelando el talón de Aquiles de Estados Unidos, todas estas medidas, y de lo preocupante que puede ser para ellos el tema de la desdolarización global. Mucho cuidado ahí con esto. Siguiendo con Irán, esto es muy sorprendente. Otro tuit no confirmado, aclaro por las dudas, pero por algún motivo existe este tuit, ¿no? Como siempre digo, esta sección de real o falso, sí, hay que tomarla con pinzas, porque así como puede ser falso, por algo está ahí. Es una estrategia propagandística, es una estrategia de poder blando, comunicacional, ¿sí? Hay que analizarla en sus dos facetas, en la faceta explícita y en la faceta discursiva, por así decirlo, o de influencia, ¿sí? Y tiene que ver con un lanzamiento de misiles casi imposible de detectar, ¿sí? Estados Unidos e Israel estarían sorprendidos por este lanzamiento de misiles casi imperceptible, casi imposible de rastrear, hecho de la absoluta nada por búnkeres que están debajo de la tierra, en la arena, búnkeres subterráneos. Fíjense cómo sale de la nada este misil. De concretarse, de ser real, sería realmente un avance tecnológico y militar importante por parte de Irán. No nos olvidemos que esta guerra que está en curso está teniendo varios ataques de un lado y del otro, de Estados Unidos, Israel y de Irán por el otro, ¿sí? No es una guerra de uno fuerte contra uno débil, por el momento, al menos por el momento. Obviamente esto se puede salir de las manos. Pero estamos viendo a Irán contrarrestando, ¿sí? Contraatacando de manera contundente. Hay varios videos ahí por redes sociales.
Eh, entonces, ojo con esto, porque realmente Irán está sorprendiendo de alguna manera. No es el clásico, bueno, me atacás y me rindo, sino que Irán está contraatacando. Entonces no me sorprendería que esto, a pesar de no estar confirmado, que esté muy cerca de ser algo real, este tipo de avance tecnológico y militar, que dejaría completamente en shock a Estados Unidos e Israel. Entonces, nada, otra cosa a tener en cuenta, por supuesto. Esto es bien reciente, ¿sí? Irán había advertido que si se realizaba un ataque a una de sus refinerías más importantes, iba a realizar un ataque contundente, ¿sí?, contra varias refinerías de gas del Golfo Pérsico. A ver, Irán está atacando a otros países que no son solo Israel, ¿sí? Varios de estos países, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, tienen refinerías de gas donde hay mucho capital estadounidense en juego. Entonces, cuidado ahí, porque estuvo en los últimos minutos Irán advirtiendo que abandonen y que evacúen muchas de esas refinerías. Cuidado acá, porque ¿por qué dije lo anterior? De que Irán había advertido de que no realicen un ataque contra una de sus refinerías de gas o petróleo más importantes. Bueno, Israel terminó atacando esa refinería. Finalmente, Israel atacó hoy mismo esa refinería. Justo después de eso, Irán advierte y empieza a advertir a muchas refinerías del Golfo Pérsico: abandonen y evacúen. Por algo lo hace. ¿Sí? Había advertido de un ataque contundente y ahora advierte de una evacuación. Quizás ahora mismo, mientras creo este video, dieron ese ataque contundente. Pero Irán está dispuesto, como veíamos en el video de ayer, a ir hasta las últimas consecuencias y realizar un ataque sin precedentes para que nunca más se metan con Irán. Porque hay que darles la razón a algo. Hace 50 años que los están asediando y atacando. Entonces, si todos los países tienen derecho a defenderse, no los ataquen en primer lugar. No olvidemos nunca, la responsabilidad principal de todo este conflicto es de Estados Unidos y es de Israel. Hablando de Israel, no nos olvidemos que en estos días hay muchos rumores circulando en redes sociales sobre si Netanyahu está vivo o no. Hoy pasó algo muy interesante. Este es un video del Consejo de Seguridad o Equipo de Seguridad de Israel, donde siempre que se reunían estaba Netanyahu. Esta es la primera vez que no está Netanyahu. Entonces, esto es importante porque hasta ahora los videos que hemos visto de Netanyahu son raros, se sienten artificiales, son entornos controlados de alguna manera, no hay mucha presencia externa, ¿sí? Está todo muy cuidado, muy controlado, se siente todo muy artificial. Y entonces, ¿está vivo o no? Todavía no lo sabemos. Quizás está vivo, pero están probando con el tema de la inteligencia artificial hasta qué punto pueden llegar, haciendo creer a la población de que es IA o no. Están haciendo pruebas y experimentos con la población global, hay que decirlo. Están experimentando informáticamente, comunicacionalmente, hasta qué punto se puede gobernar sin esa persona. Y esto es preocupante, ya lo decíamos en los anteriores videos. Es preocupante hasta qué punto puede llegar esto de crear a una persona con IA y que gobierne esa persona, aunque no exista. Es decir, no gobernaría esa persona, sino que gobernarían otros en su nombre. Entonces, este hecho de hoy terminaría casi confirmando que Netanyahu oficialmente, casi oficialmente, o está escondido y están haciendo IA, que eso ya es preocupante, pero más preocupante aún que no estaría vivo. Y que están haciéndolo pasar a una IA por alguien que ya no está en este planeta. Eso es preocupante. De hecho, hay muchos debates filosóficos al respecto, donde si la IA reemplazará al ser humano, o donde si las personas, una vez que dejen este planeta, una IA absorbiendo toda su información, siga existiendo en su nombre, ¿sí? Debates filosóficos posthumanistas, que son para otro video, pero
El problema es que están experimentando ya las grandes élites globales, gobiernos con mucho poder, están experimentando hasta qué punto se puede llegar con esto de la IA. Y esto es una prueba de todo eso. Todavía no nos vamos de Medio Oriente. Hay varias noticias relacionadas con ayuda humanitaria. Y una muy importante es relacionada con China. China está dando ayuda humanitaria a varios países de Medio Oriente. Es decir, acá está ocurriendo otro tipo de batalla geopolítica, que es la del poder blando, la del poder discursivo, la del poder, fíjate lo que hace Estados Unidos, bombardea, mientras nosotros enviamos ayuda humanitaria. Esto es parte de la política exterior de China, ¿sí? Contrarrestar los ataques militares de Estados Unidos con ayuda humanitaria. Esto es importante, es interesante y es positivo, digámoslo, porque realmente un orden post-hegemónico, post-poder hegemónico de Estados Unidos, tiene que ser un orden pensado con foco en la ayuda humanitaria. Volver a poner la ayuda humanitaria en el foco de la importancia global, ¿sí? Las acciones globales, multilaterales, diplomáticas, de cooperación, ¿sí? Hay que volver a poner los valores humanos en el foco. Y esto es lo que demuestra China, nada más ni nada menos. Quizás lo demuestra ahora, solo para contrarrestar a Estados Unidos y burlarse de esto o demostrarle al mundo que son diferentes. Pero a lo que hay que apuntar es que eso sea una política global de todos los estados globales. Cuando, si es que en algún momento hay un cambio de orden global, ¿no? Y Estados Unidos deja de ser el poder hegemónico global, estaría bueno volver a poner en el foco de los temas globales lo humanitario. Que ya existe, por supuesto, pero hemos llegado a este punto, lamentablemente normalizado, donde las acciones humanitarias son criminales hasta cierto punto. Ayudar al que la está pasando mal, a las víctimas de las guerras, es algo señalable por algunos países. Son blancos de ataque de varios países. Y eso es terrible. Acción positiva por parte de China. Apoyo completamente esta medida. Hay otro país, por ejemplo, Azerbaiyán. Se hablaba de que Azerbaiyán estaba enviando también ayuda humanitaria a Irán. Y bueno, poco a poco se va formando un eje global para contrarrestar las acciones negativas de lo que es hoy el poder hegemónico estadounidense y occidental. Y hablando de China y sus diferencias con Estados Unidos y de esta, por supuesto, carrera geopolítica que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y China en diferentes ámbitos, vamos de nuevo al ámbito de lo comercial. Y es que China habría parado, esto va de nuevo a lo real o falso. Cada vez que vea uno que sea de lo real o falso, lo voy a aclarar. Pero probablemente sea real. China habría parado de exportar fertilizadores a los granjeros estadounidenses en medio de una escasez que ya están sufriendo los granjeros y productores agropecuarios de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces China para de exportar fertilizantes en un momento delicado. ¿Qué objetivo tendría esto? Bueno, un poco debilitar a Estados Unidos, distraerse de lo que es su objetivo, que por supuesto es tomar control de Irán. Y es interesante, no está confirmado, pero de estar confirmado, es otro ámbito donde se está llevando a cabo este conflicto global, porque al fin y al cabo es un conflicto global, hay que dejarlo en claro. Entonces, al ser un conflicto global, se va a llevar a cabo en diferentes ámbitos, en lo tecnológico, en lo estratégico, en los recursos energéticos, en lo económico, en lo financiero, en lo comercial. Y acá vemos de alguna forma este eje no anunciado, jamás anunciado, de cooperación entre China, Rusia e Irán, se está llevando a cabo en un nuevo plano, que es el comercial. Y es que una noticia relativamente similar es que Paul Krugman, ¿sí?, el premio Nobel de Economía,
dijo lo siguiente: todos los aliados de Estados Unidos ya consideran a China un socio más confiable que Trump. Y sí, por supuesto, porque el problema con Trump es que desde que llegó a la presidencia ha tomado medidas ideológicas y no medidas comerciales o medidas recomendables para los países del mundo. Entonces, si un país no acepta mi directriz, dice Trump, le meto sanciones comerciales, sanciones económicas. Y por supuesto que esto lo que termina llevando es justamente a una pérdida de la confianza. Y por ese motivo Paul Krugman dice esto. Así que, bueno, poco a poco vemos cómo también, quizás por el abuso de poder por parte de Estados Unidos, cada vez más China tiene cada vez más aliados comerciales, ¿no? Lo hemos visto en distintos mapas de cómo China ha pasado de tener muy pocos aliados comerciales a tener a casi todo el mundo. Así que esto es en parte porque China ha demostrado confianza, mientras que Estados Unidos ha recurrido siempre a esta táctica de amenazas, de extorsión, de sanciones, y esto tarde o temprano tiene consecuencias. Y hablando de China, y lo comercial, y lo económico, y lo financiero, es muy interesante lo que está pasando con la empresa BYD, ¿sí? ¿Conocen esa empresa de autos y camionetas? Creo que son eléctricos, ¿sí? No sé si todos, pero hay muchos que son eléctricos. Son unos autazos. BYD es la principal competencia de Tesla, ¿sí? Es el Tesla de China. No todos son vehículos autónomos, pero muchos deben tener esa función. La empresa BYD ha elegido a Brasil como uno de sus principales lugares donde producir automóviles. Esto es parte de esa cooperación que vemos entre distintos países que quieren un nuevo orden mundial post-hegemónico. Entonces, es muy interesante lo que está pasando con BYD, porque, por ejemplo, la planta de BYD, de fabricación de autos de BYD en Brasil, aseguró 100.000 pedidos de vehículos de Argentina y México. Esto es interesante y de nuevo es otro punto para China, ya no sé cuántos puntos van, en esta carrera geopolítica, en esta carrera por ver quién es la nueva hegemonía económica, global, militar, del nuevo orden global. Y de nuevo, como decíamos, esta competencia se va a llevar a cabo en varios ámbitos. Ahora es Tesla contra BYD, ¿sí? Cada país tiene su propia empresa también, su propia empresa, su propia marca específica de decir, bueno, mi industria es mejor que la tuya. Pero bueno, BYD se expande rápido. Me gusta el ideal de BYD, en particular por esa idea de cooperación Brasil-China, es muy positivo. Pero también la planta de BYD en Brasil, yo tengo que investigar un poco más, pero he visto un par de cositas así nomás, y es muy interesante lo que está pasando, porque es una empresa que está a favor de la sustentabilidad ecológica, del cuidado ambiental, han plantado árboles ahí. Es muy interesante lo que está haciendo. Tengo que investigar más, pero en principio esta es la noticia más importante relacionada con BYD y cooperación económica Brasil y China. Y otra forma de presencia china en Latinoamérica, ¿no? Que es la empresa BYD, que es la principal competencia de Tesla. Vamos a ver cómo evoluciona este tema de BYD, y algún día, por supuesto, me gustaría comprarme un BYD, pero estoy bastante lejos, por supuesto. Pero son autazos, he visto varios autos. Recientemente hice un viaje a Brasil y hay muchísimos BYD allá. Y son lindos, están buenos. Al menos en tema diseño, me parecen superiores ya a Tesla. Después habría que ver en el resto. Hablando de cooperación entre Brasil y países del sur global, algo muy interesante pasó en Burkina Faso. En Burkina Faso acordaron entre los gobiernos de Burkina Faso y Brasil la exportación, el envío de algunas vacas de Brasil a Burkina Faso, varias vacas, para mejorar la producción lechera en Burkina Faso. Y esto es muy interesante porque es otra prueba de la cooperación global y la búsqueda de un nuevo orden
post-hegemónico, post-Estados Unidos, que apunta a esto justamente, a lograr una mejor soberanía económica, a lograr un poco de independencia en un tema importantísimo como es la producción de un alimento, como la leche. Y Burkina Faso, no nos olvidemos, es un país con un gobierno militar. Habría que investigar si sigue siendo un gobierno militar o si hubo elecciones, no sé. Pero es importante este gobierno. Es importante este gobierno porque sé que las dictaduras son malas, son negativas, la democracia es buena, pero este gobierno tiene varios ideales muy positivos relacionados con temas de soberanía económica e independencia económica. Ha tomado varias medidas para buscar independizar a Burkina Faso, este país africano, de muchas leyes y proyectos históricamente coloniales que han tenido Francia en este país. Hay varios países de África que han sufrido el colonialismo histórico europeo. Burkina Faso es uno de ellos. Y de esta región hay varios que son víctimas del colonialismo y el neocolonialismo francés. Y ha tomado varias medidas, nacionalización de recursos estratégicos clave en el país. Ahora este tipo de medidas. Lo importante que es también que Brasil aprovecha y da señales de solidaridad, de cooperación sur-sur, cooperación del sur global, para llevar a cabo esto, ¿no? Apoyarse entre naciones que históricamente han sufrido los golpes y el colonialismo y el imperialismo del norte global. Esto es una medida súper positiva, ya lleva varios días, pero quería señalarla porque me parece importante. Y de nuevo, otro punto, otro gol para la política exterior brasileña. De Lula, por supuesto, ¿no? Porque si fuera por Bolsonaro, la principal política exterior sería, no sé, mandar un misilazo a Burkina Faso casi hasta cierto punto. No sé, ojo. Hablando de países víctimas, países del sur global que son víctimas del norte global, tenemos el caso de Cuba. Cuba la está pasando muy mal. Todo mi repudio, por supuesto, a las acciones de Trump. Lo que está haciendo Estados Unidos, lo que siempre hizo, que es el bloqueo comercial sobre Cuba, ha tomado un nuevo giro mucho más dramático e imperialista sobre Cuba, que es muy grave, que es el hecho de, si ya había bloqueo históricamente, ahora incluso ha ido más allá con este tema del bloqueo, ya no solo sancionar países que comercien con Cuba, sino que prohibir completamente el envío de petróleo a Cuba, hasta el punto de que ha llegado a atacar y amenazar a buques petroleros que llevaban este recurso tan importante para Cuba, para el funcionamiento de todos sus equipos médicos, equipos energéticos, etc. Tema de la comida, todo gira en torno al petróleo. Y Trump ha provocado un genocidio forzado de Cuba al impedir que se le envíe este recurso tan importante. Trump ha entrado en una nueva fase desde que atacó Venezuela, una fase de imperialismo explícito, especialmente en el hemisferio americano. Es la doctrina Monroe, ¿sí? Trump dijo que sería un honor tomar Cuba. Esto es grave, pero quiero hacer una opinión, un punto aparte en este tema. Me parece importante que Cuba mantenga su soberanía, pero me parece importante también que Cuba piense en la posibilidad de charlar y de comenzar negociaciones diplomáticas para evitar que esta situación sea aún peor de lo que ya es, ¿sí? Porque, por supuesto que lo importante es evitar muertes, evitar fallecimientos. Así que ya estuvieron hablando, de hecho, pero el problema es que es muy difícil negociar con Trump, porque cada vez que haya alguna negociación o alguna charla, Trump hace este tipo de cosas, que es condicionar la negociación, amenazándote, extorsionándote, y bueno, por algo fue perdiendo la confianza de todos los países del mundo, y por eso cada vez más países eligen a China como principal aliado comercial, ¿no? Pero bueno, esperemos que realmente
esta situación no empeore. Esperemos que realmente Trump se calme porque está llevando a cabo un nuevo genocidio en Cuba y eso es terrible. Por supuesto, la resistencia cubana durante décadas es algo increíble, pero bueno, es importante eso, mantener las charlas, mantener las negociaciones, la diplomacia, ¿sí? La vía diplomática, por más difícil que sea. Por supuesto que es difícil mientras te están ¿no? Amenazando, rodeando, bloqueando el envío de ayuda humanitaria. Entonces, por supuesto que es difícil, pero es bueno que hubo algunas señales para charlar, para negociar. Pero bueno, el problema es que el mismo Trump termina siendo un impedimento. Por supuesto, es el impedimento y el mayor obstáculo a cualquier posibilidad de diálogo o negociación. Hablando de las intervenciones y de las injerencias de países sobre otros y de países que extrañamente son aliados de Estados Unidos, aliados importantes, tenemos lo de Ecuador y Colombia, que es grave, es muy grave. Ecuador literalmente bombardeó Colombia, ¿sí? Tiró un misil, tiró algo similar a un misil y murieron personas. Entonces es grave lo que está pasando en Ecuador y Colombia. Ecuador con el apoyo total de Trump, ¿sí? No olvidemos que participaron del Escudo de las Américas, ese encuentro entre presidentes latinoamericanos lamebotas, dicho de la manera más concreta posible, junto con Trump. Y llegar hasta este punto. Lo hacen con la excusa del narcotráfico. Hay que dejarlo en claro. El narcotráfico, por supuesto que hay que combatirlo, pero hay varias formas de combatirlo. Una muy importante es el lavado de dinero, por ejemplo, y las regulaciones financieras, que Ecuador, sabemos bien, con este gobierno de derecha neoliberal de Noboa, no está llevando a cabo ninguna de esas medidas. De hecho, está liberando el tráfico de todo tipo de productos. Justamente es lo que hace el neoliberalismo, liberar y liberar el comercio de todo, incluyendo de eso. Entonces, incluyendo también la desregulación financiera, porque si no analizas o no regulás temas financieros como el lavado de dinero, y por supuesto que esto va a seguir aumentando el narcotráfico. Entonces, Noboa no hace ni lo uno ni lo otro, pero con la excusa del narcotráfico sí bombardea a un país vecino. Esto es grave porque muestra que Estados Unidos de alguna forma está dispuesto a llevar a la región a un posible conflicto, a un potencial conflicto. Algunos títeres coloniales como Noboa o Milei o Bukele y etcétera, y todos los que estuvieron presentes en el Escudo de las Américas, algunos van a aceptar llevar a sus naciones a pelear contra naciones hermanas de Sudamérica. Pero bueno, por supuesto, nosotros desde nuestro lado tenemos que criticar eso, tenemos que repudiarlo y denunciarlo y de alguna forma ver si se puede evitar, porque es terrible que con el control de esos títeres coloniales lleven a su nación a pelear contra naciones hermanas. Y hablando de tema narcotráfico, la siguiente noticia es interesante. Y justamente tiene que ver con esto, que Lula anunció operaciones contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero. Que eso es una parte muy importante, la parte financiera, en la batalla contra el narcotráfico. Porque cuando los países anuncian guerra contra el narcotráfico, guerra solo en el plano militar, es muy probable que lo estén usando de excusa geopolítica. Y acá está el problemón de todo esto, porque vos, si realmente te interesa combatir el problema del narcotráfico, no solo vas a tomar medidas militares o policiales, vas a tomar una serie de medidas integrales que abarcan desde educación hasta cultura, sociedad y, muy importante, la parte financiera, que es controlar y regular el lavado de dinero y todas estas cuestiones relacionadas con justamente el dinero, que es lo que controla a todo eso. Entonces, así es como se combate el narcotráfico. Sí, con medidas policiales, sí, con medidas militares, pero también con medidas contra el lavado de dinero, que es como lo está haciendo Lula en Brasil. Entonces, aprende Noboa y aprendan los demás que hablen tanto del tema y nunca hacen nada contra el lavado de dinero. De hecho, con sus medidas neoliberales terminan habilitando
a que el problema empeore. Entonces, esto es importante, muy importante lo que está haciendo Lula en Brasil, en general, ¿no? En todos los sentidos. Pero otro gol para Lula, porque es una medida positiva. Hay que combatir el narcotráfico, hay que tomar otras medidas pendientes en la región contra el narcotráfico. Es un tema que hay que debatir, pero es eso, hay que debatirlo seriamente. No como hacen estos países, Milei, Noboa, Bukele, de infantilizar el debate, de analizar, de simplificar e infantilizar el análisis y el debate. Justamente, como digo, son varias las medidas que se tienen que tomar. Si solo se toma la militar y no se hace todo lo demás que hay que hacer, entonces hay algo geopolítico atrás. Y hablando de Brasil, se está dando una situación complicada en Brasil relacionada con el tema del petróleo. Y acá es donde también vemos la importancia nuevamente de la regulación. Porque lo que está pasando en Brasil básicamente es que Lula había sacado todos los impuestos al petróleo y a la nafta para que sean más barata para los brasileños, gran medida. También fijó una tasa al tema de la exportación de petróleo para que se mantenga en el país y que sea más barata también. Y aún así se dieron aumentos en los precios. Y este es un tema grave porque lo que vemos son empresas que abusan de los precios y aumentan artificialmente esos precios para obtener más ganancias. Lula anunció que van a llevar a cabo regulaciones, multas, todo lo que sea necesario para evitar este abuso en el tema de los precios, porque no hay ninguna explicación para estos aumentos desproporcionados que se dieron en Brasil. Aumentos que llevaron, por supuesto, a muchos reclamos de camioneros y agrupaciones que incluso anunciaron posibles paros por el aumento desproporcionado del tema del petróleo, de la nafta, más que nada. Así que bueno, bien que se anunciaron ya medidas y regulaciones necesarias para evitar que este problema se salga de control. Es justamente lo que hacen los estados cuando hay un problema así, como este, que es salir y buscar una solución al conflicto, al problema. Cosas básicas de gobernar un país que no vemos en otros países. Y es que hablando de uno de esos países justamente en los que no hacen las cosas que tienen que hacer, volvemos a hablar de Argentina hoy. Lamentablemente, otro día de noticias negativas en Argentina. Poco a poco, Milei, además de sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, con lo importante que es la salud, además, poco a poco va metiendo al país en un conflicto externo a más de 10.000 kilómetros en los que no tenemos nada que ver, pero poco a poco Milei nos quiere meter en ese conflicto militar. Con lo difícil que está la situación económica en Argentina, Milei quiere meter al país en una guerra. De hecho, ya se reunieron. Esto no está confirmado, ¿sí? Pero con mi experiencia les digo que cuando veo este tipo de noticias se terminan volviendo real. Se reuniría con Marco Rubio, ¿sí?, el secretario de Estado de Estados Unidos, para discutir el envío de tropas al Golfo Pérsico. Terrible, terrible. Perdón mi opinión de extrema izquierda, pero terrible. Terrible lo que está haciendo Milei en Argentina. Ya esto se va del plano económico. Ya no tiene nada que ver con el plano económico, gente. Estamos entrando en el plano de la salud y de la guerra. De la salud y de los conflictos. Lo que está haciendo Milei es pésimo. Es muy negativo y es horrible para Argentina. Ya en el plano económico se podía debatir si era feo o no lo que hacía. Para mí era feo. Para ustedes no. Para muchas personas no. Pero ya salimos del plano económico y estamos entrando en un nuevo plano que es negativo, que es el militar. Y el de la salud, porque la salud es lo mínimo esencial, básico e indispensable para que una nación justamente viva. Y ahora vemos este tipo de noticias que son terribles. Ayer en el mismo día ocurría lo mismo. Milei nos involucraba cada vez más en el conflicto militar con Irán, con el que no tenemos nada que ver. Con el que no tenemos absolutamente nada que ver. El mismo día que sacaba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. ¿Saben cuál es la única acción de la Organización Mundial de la Salud?
pedir por la salud global, por las vacunas globales para evitar las enfermedades que antes azotaban al mundo entero. Pedir por las medidas necesarias y ayudar a que se lleven a cabo para evitar que los países sufran colapsos sanitarios, colapsos médicos. Así que, básicamente, por este motivo, Milei declaró a la Organización Mundial de la Salud un enemigo o algo malo. Fíjense este mapa, los únicos 2 países del mundo que no son parte de la Organización Mundial de la Salud son los 2 países de ultraderecha. Una vergüenza. Ahora, manteniéndonos en Argentina, en los últimos días hubo cada vez más revelaciones del caso Libra, ¿sí? Que es esta criptomoneda que Milei promocionó en redes, que terminó siendo una estafa piramidal que acabó con los ahorros de miles de personas. Algunos que quizás, no sé cómo confiaron en Milei, pero bueno, confiaron en Milei y decidieron invertir en esa criptomoneda y se quedaron sin todos sus ahorros. Una tragedia para ellos, un motivo de burla para otros, pero al fin y al cabo fue una estafa enorme. Quizás la estafa más grande de la historia de la humanidad en términos de legitimadas y promocionadas por un líder, por un presidente, nada más ni nada menos. Por este motivo se está hablando cada vez más de que los hermanos Milei, que incluyen a Javier y a Karina Milei, porque encima, para variar, no solo hay oligarquía en Argentina, sino también nepotismo, gobiernan familias, ¿sí? Hermanos, como si fueran los hermanos Caracalla del antiguo, del Imperio Romano. Así que bueno, tenemos este tipo de cosas. Los hermanos Milei, que son, por ejemplo, los gobernadores hoy en día de Argentina, ellos dos, todo pasa por ellos dos. Por supuesto, de Milei el presidente se entiende, pero ¿qué tenía que ver con la hermana? Lamentablemente tengo que estar hablando de la hermana de un presidente. Ya el simple hecho de hacer esto me parece ridículo, pero bueno, el hecho es que prepararían su huida a Israel. Con todo el tema Libra, ¿no? Esta va a las noticias no confirmadas, pero no lo veo improbable. Eso es lo peor de todo, porque después de lamerle tanto las botas a Israel, lo mínimo que esperaría a Milei, y en esta hay que darle la razón a Milei, porque si después lo traicionan y lo tiran a la basura a Milei, sería terrible. Después de tantas medidas a favor de Israel, prepararían su huida a Israel. Es muy probable que terminen allá, los hermanos Milei, que terminen allá, pero bueno, vamos a hacer lo necesario para que terminen allá cuanto antes. Y que haya un gobierno diferente en Argentina, un gobierno que se preocupe por la salud de Argentina y que no nos meta en conflictos externos en los que no tenemos nada que ver y que están a más de 10.000 kilómetros. Hablando de neoliberalismo y de gobiernos negativos para el mundo y para su propia población, esto pasó en Chile. Los chilenos, no sé qué les pasó a los chilenos, vieron Argentina, vieron el desastre que estaba haciendo Milei en Argentina y dijeron: necesito eso en mi país. Un país, Chile es un país que estaba muy bien. Realmente no entiendo por qué quisieron lo mismo que tenemos nosotros acá, que es horrible, déjenme decirlo. Así que Chile, si antes tenía un presidente que llegaba en bicicleta, sí, viajaba en bicicleta a distintos lugares, ahora el presidente Kast, ¿sí?, que está a favor de recortar gastos, llegó en helicóptero a su primera actividad pública. Otro ejemplo de la hipocresía. La hipocresía ya conocida del neoliberalismo global, de la ultraderecha global, de llegar al poder diciendo que iban a recortar gastos y terminan haciendo este tipo de actos, que son actos, déjenme decirlo, simbólicos. Es su forma de decir: era mentira todo lo que te dijimos. Vamos a recortar los gastos, pero los gastos importantes de la población, de las mayorías. Los gastos en salud, los gastos en educación. Pero los gastos destinados a este tipo de cosas, helicópteros, beneficios para la clase alta, van a permanecer. Es su forma de decir.
Eso, básicamente. Así que, bueno, vamos a estar al tanto de lo que vaya pasando en Chile con su nuevo gobierno neoliberal. Vamos a ver poco a poco muchas de las cosas que muchos advertíamos que van a pasar en Chile con su nuevo gobierno neoliberal. Y va a ser una tragedia en tiempo real, como lo viene siendo el mundo lamentablemente desde hace años, a medida que las ultraderechas, con ayuda de las redes sociales, con ayuda de la posverdad, de las fake news, etc., vienen legitimando su poder, su control en todo el mundo y haciendo lo que sea necesario para mantener el privilegio de las grandes élites y las grandes clases globales. Y bueno, pero nosotros vamos a estar acá informando todo esto, les guste o no. Así que bueno, espero que les haya gustado esto y bueno, nos vemos mañana.